Buen día para todos. En este video analizaremos la dinámica de fluidos. El principal exponente es este señor Daniel Bernoulli, quien vivió entre los años 1700 y 1782. Tuvo muchas profesiones, fue matemático, estadístico, físico y médico. Estuvo en el norte de Italia por Suiza, por eso su apellido tiene mucha relación con los italianos. Bueno, el principal interés que tuvo Bernoulli en los fluidos era identificar porque cuando un fluido, en este caso el aire, transitaba a través de un tubo que tenía diferentes áreas, diferentes diámetros, en los lugares donde tenía menor diámetro, el cambio de presión hacía que el líquido ascendiera a través de un tubo y dependiendo del diámetro podía haber diferentes cambios de presión. Ya veremos más adelante en detalle en qué consistía. Primero miremos el concepto de caudal. El caudal siempre se simboliza con la letra Q y para ello vamos a tener en cuenta un fluido que está desalojando un tubo que tiene diferentes secciones. Aquí tiene un área, aquí tiene otra área, aquí al final tiene otra área. Entonces, inicialmente el tubo que podría estar conteniendo agua como fluido, ¿sí? Transita a un instante, de un instante a un instante B, y en ese tránsito se demora un tiempo delta t. Lo que vamos a ver es que después de un tiempo, pues el nivel habrá bajado y la cantidad de líquido que perdió de nivel, que cayó en nivel, es la cantidad de líquido que sale por un extremo de la tubería. Entonces, el líquido no se puede perder, la cantidad de materia o la cantidad de sustancia tiene que conservarse. Entonces, la misma cantidad delta V, delta de volumen, es la que ha salido por el tubo. El líquido se considera incompresible, que quiere decir que no pierde volumen con los cambios de presión. Entonces miremos el concepto de caudal. Si logramos medir la cantidad de líquido y el tiempo que se demoró en salir, pasar de un instante a otro, podemos hallar un caudal. Ese caudal lo podemos considerar un caudal promedio. No podemos definirlo como un caudal exacto porque en la medida en que va saliendo el líquido puede tener diferentes velocidades de salida. Entonces podríamos estar midiendo diferentes caudales si tenemos diferentes instantes de tiempo. Entonces por ahora, si la salida de volumen no es constante, con el tiempo pues decimos que es un caudal promedio. El caudal promedio, si tenemos en cuenta que un pequeño pedacito de volumen, como está expuesto acá, es el área que se tenga por la longitud, en este caso delta X, y nos estamos extrayendo exactamente este mismo pedacito de volumen que está acá. Entonces podemos reemplazar el delta de volumen por el área por la longitud, área por delta X. Si lo llevamos al límite, es decir, si acortamos cada vez el tiempo hasta que delta t tienda a cero, estamos involucrando el concepto de diferencial. Es decir, un pequeño pedacito de tiempo es un dt y un pequeño pedacito de longitud es un dx. Entonces estamos reemplazando el delta x por un dx y el delta t por un dt. Y ese es el concepto de velocidad.
La derivada de x o de la posición con respecto al tiempo es igual a la velocidad. Entonces hemos trasladado nuestra fórmula de cambio de volumen con el tiempo a área por velocidad. Este es un instante en cualquier momento dado. Este se requiere que haya un tiempo transcurrido. Son diferentes formas de medir el caudal. Y lo que siempre va a ser importante aquí es que la materia no desaparezca, entonces la cantidad de materia que atraviesa esta área debe ser la misma cantidad de materia que atraviesa esta área. Siempre la cantidad de flujo que atraviesa por un lugar tiene que ser la misma que atraviesa por el otro. Si eso es así, entonces si yo seleccioné esta área 1 y esta área 2, tengo que decir que en ambos casos son iguales los flujos Q1 y Q2 y por tanto, como es igual a área por velocidad, entonces área por velocidad en el punto 1, aquí en esta área 1, tiene que ser igual al área por la velocidad en el punto 2 de la tubería. Y así en cualquier parte. Bueno, tenemos que tener bien identificado las dos variables que se señalan con V. Una cosa es la velocidad con V minúscula, otra cosa es el volumen con V mayúscula. Lo otro muy importante es que el flujo, o sea, en la dirección hacia donde avanza el fluido, siempre es perpendicular al área de la tubería. Tanto para este caso como para este caso, y va a ser lo normal en los ejercicios que vamos a desarrollar. No obstante, vale la pena definir en términos generales qué sería el caudal. Este se da en términos de que estemos teniendo este flujo perpendicular al área, pero podría suceder que estas que son las líneas de flujo se concentren más en unas partes que en otros, o puede suceder que el fluido tenga más velocidad en unas partes que en otras. Si no es el caso de este ejercicio, sino algo muy generalizado, entonces deberíamos definir un área, aquí está cerrada en rojo, y deberíamos resolver esto con base a una integral. Entonces tenemos que la velocidad habría que hacer una integral sobre todos los puntos dentro de esta superficie, en los cuales se multiplicaría la velocidad, que en este caso la velocidad lleva la misma dirección de las líneas de flujo, por el dA o el diferencial de área, que en este caso puede ser este pequeño pedacito de área, por el ángulo que esté entre los dos, el coseno del ángulo entre los dos, perdón, y este será el ángulo. Así la integral será la suma sobre todos los pequeños pedacitos hasta hallar el caudal total. Esta definición general la pongo acá simplemente para que quede claro para todos que sí puede darse en algún momento, en algún caso, una situación en la que ni la velocidad sea la misma en todos los puntos, ni que se esté perpendicular al área de interés. No obstante, en este video solamente vamos a trabajar estos lugares donde el caudal sea exactamente igual al área por la velocidad en todos los puntos. Entremos ahora sí a analizar el principio de Bernoulli. Tenemos una tubería que en este caso tiene dos áreas. Esta área mayor, esta área menor. Tenemos dos puntos, el punto 1 acá, el punto 2 acá, en los cuales se tienen dos alturas diferentes, H1 y H2. H1 y H2.
Continuamos analizando esto con un líquido que es incompresible, o sea que no tiene cambios de volumen debido a la presión. Entonces, si asumimos que la fuerza en F1 es mucho mayor a la F2, quiere decir que la fuerza con la que avanza este líquido acá, que puede ser, por ejemplo, por una bomba hidráulica, es mucho mayor la fuerza a este lado que la fuerza que puede ser de tener de resistencia a este otro. Por lo tanto, el líquido va a fluir en la dirección que se indica. Entonces, si eso ocurre, podemos analizar en dos puntos o en dos áreas el traslado del líquido. Este será nuestro punto 1 y este será para nuestro punto 2. Bueno, entonces en ambos casos vamos a tener un desplazamiento. Si aquí esta área transversal se mueve una distancia delta x1, entonces nuestro punto del otro lado se moverá otra distancia delta x2. Como se debe conservar la misma cantidad de volumen, la misma cantidad de volumen que entra por aquí tiene que salir por acá, entonces como esta área es mayor, tiene una distancia delta x menor. Como esta área es menor, tiene una distancia delta x mayor. Bueno, y vamos a hacer el análisis utilizando leyes de conservación de energía. Estas leyes involucran el trabajo, la energía potencial y la energía cinética. El trabajo, en términos generales, se puede definir en términos de la fuerza por la distancia. Es decir, si se ejecuta una fuerza sobre un cuerpo y se traslada una distancia d, podemos decir que la fuerza realizada por esta persona por la distancia sería el trabajo. Entonces, en este caso, estamos hablando que el trabajo lo están realizando en esta tubería estas fuerzas, la fuerza 1 hacia la derecha y la fuerza 2 hacia la izquierda. El trabajo entonces, el cambio de trabajo, que es lo que necesitamos reemplazar en la ecuación de energía, lo podemos hallar con fuerza por distancia. En este caso, entonces llamamos trabajo neto a la suma de todas las fuerzas por sus distancias. Como tenemos dos fuerzas, la F1 y la F2, entonces ambas están involucradas. F1 por la distancia 1 y F2 por la distancia 2. ¿Sí? Es negativa la F2 porque, como lo podemos acá, la F2 va hacia la izquierda. Aquí lo tenemos claramente identificado. Bueno, ahora voy a proceder a cambiar esta variable delta x por la variable cambio de volumen. Este volumen se refiere al volumen desplazado. ¿Qué quiere decir? Que cuando esta área que está aquí se desplaza hasta este otro punto, hay una cantidad de líquido entre los dos que desplazó y obviamente va a tener que pasar a la otra tubería, a la más delgada. Entonces, esa cantidad de líquido llamamos desplazado, es el líquido que lleva la energía que queremos analizar. Bueno, entonces tenemos que el volumen es área por longitud. En este caso, nuestro diferencial de volumen es el área por el delta X, si es el área 1 por el delta X1, si es el área 2 por el delta X2. Entonces puedo despejar este delta X, paso esta área a dividir el volumen, o este delta X2, paso a dividir el área 2, el volumen, y así pues tengo estas fórmulas. Delta X1, volumen sobre área 1, delta X2, cambio de volumen sobre área 2, y puedo venir y reemplazarlas acá. Delta X1, delta X2. Bueno, pues ya tengo esto en términos de volumen al reemplazar, y ahora me doy cuenta que
tengo fuerza y área. Y fuerza sobre área es presión. Presión es fuerza sobre área. Entonces, fuerza sobre área 1 se convierte en la presión 1, fuerza sobre área 2 se convierte en la presión 2 y puedo factorizar de cada término el cambio de volumen. Aquí está. Este cambio de volumen es el volumen desplazado cuando se mueve de acá hasta acá esa superficie de líquido. Sigamos ahora hallando este primer término de la conservación de la energía al otro lado, que es la energía potencial. La energía potencial, en este caso, como es una diferencia, vamos a restar la U2 menos la U1. La energía que se lleva acá menos la energía que tenía antes. La energía, por definición, potencial es masa por gravedad por altura. En este caso, nuestra masa es un pedazo de masa que llamamos delta M. Un delta V de volumen tiene asociado un delta M de masa, la masa desplazada. Entonces simplemente reemplazamos masa, gravedad, altura 2 menos masa, gravedad, altura 1 teniendo en cuenta los deltas. Ahora, deberíamos llevar esto en términos de volumen, de la misma manera que la primera ecuación de cambio de trabajo nos quedó en términos de volumen. Entonces, para ello lo que hacemos es despejar la masa pasando el volumen a multiplicar. Reemplazamos entonces que es el delta de masa por el delta de volumen, densidad por el cambio de volumen, densidad por el cambio de volumen. Bueno, seguimos ahora con la energía cinética. De la misma manera, la energía cinética es K2 menos K1. Siempre valores con siempre letras mayúsculas. De igual manera, entonces decimos que la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, pero en este caso nuevamente vamos a reemplazar la masa por la masa desplazada. Entonces reemplazamos K2 por un medio de la masa por la velocidad 2 al cuadrado y la otra un medio de la masa por la velocidad 1 al cuadrado. Y nuevamente necesitamos que nos quede en términos de volumen, entonces hacemos nuevamente que la masa sea igual a la densidad por el volumen y aquí lo reemplazamos tanto en este lugar como en este lugar, quedándonos de esta manera. Ahora sí vamos a reemplazar. Nos traemos energía cinética, energía potencial y la reemplazamos en conservación de la energía. Y lo mismo nos traemos el cambio de trabajo que hemos encontrado aquí en la primera sección. Aquí la tenemos nuevamente escrita, conservación de la energía. Y nos va a dar igual a esto. A la izquierda nos traemos la ecuación de trabajo. A la derecha tenemos la de la energía potencial menos la de la energía cinética, esta. Y notamos inmediatamente que en todos los términos está el cambio de volumen, aquí lo vemos, que corresponde al volumen desplazado, acá, 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 acá y acá, está multiplicando todos los términos, por lo tanto lo podemos cancelar. Y reordenando los términos, dejamos todos los que estén con el punto 1 a la izquierda y todos los que estén con el punto 2 a la derecha. Entonces, este menos densidad, gravedad, altura que está con el punto 1 pasa al otro lado a sumar. Aquí lo tenemos.
Este menos un medio de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado que está restando pasa al otro lado a sumar y acá lo tenemos. Este menos presión 2 que está restando pasa al otro lado a sumar y está a la derecha. Entonces, todo lo que ocurre en el punto 1 es igual a todo lo que ocurre en el punto 2. Es decir, la suma de todos los términos de 1 es exactamente igual a la suma de todos los términos de 2. Eso quiere decir que si seleccionara un punto 3 en cualquier parte del sistema, aquí podría ser, debería de ser igual a P2, perdón, igual a P3 más densidad por grado de altura 3 más un medio de velocidad 3 al cuadrado. Es decir, sin importar el punto que yo elija, esta relación, presión, densidad, gravedad, altura y un medio de densidad por velocidad al cuadrado es una constante. Es una constante para el caso del fluido que se esté transportando. Este primer término se le conoce como la presión estática. A este segundo término se le conoce como la presión hidroestática, que se debe a tener por el hecho de estar sumergido a una altura, la presión por tener líquido por encima. Y este último se le conoce como la presión dinámica. Es dinámica puesto que está asociado a una velocidad al cuadrado. Miremos ahora algunas aplicaciones, perdón, de esta, que es la ecuación de Bernoulli para diferentes situaciones interesantes. La primera de ellas es cómo medir indirectamente o directamente en tuberías. ¿Sí? Lo primero que vamos a ver es el tubo pitot. El tubo pitot es este tubito que se introduce dentro de la tubería. Esto que está aquí por fuera de la tubería, viene todo el fluido y avanza por la tubería y se pone un tubito que va desde el interior y conectado a la superficie. Es algo similar a esto. Por acá viene la tubería, por acá tiene un pequeño agujero y él internamente tiene la medida de presión. Esta es la manera comercial de un tubo que sirve para medir el caudal principalmente. Entonces lo que tenemos es un fluido que aquí, como muestra las líneas naranjas, lleva una velocidad. Marcamos en esta línea punteada dos puntos importantes que son este punto 1 y este punto 2. Este punto 1 está sobre este tubo. Este punto 2 está a la entrada del otro tubo que se conecta por debajo. Entonces el fluido viene y cuando está en el punto 1 lleva una velocidad y cuando llega al punto 2 empuja el fluido hasta un punto de equilibrio. Cuando lo empuja y llega sobre el punto de equilibrio, marca una diferencia de alturas delta H. Al lado izquierdo no hay problema porque el fluido pasa superficialmente sin hacer presión por velocidad, solamente hace presión por altura. Entonces, debido a que en esta línea sí hay presión por velocidad, acá se va más a fondo el fluido. Miremos entonces cómo encontrar el caudal que avanza por este tubo, que es más largo, a partir de análisis de Bernoulli. Entonces, la parte dinámica es la parte que involucra velocidades, la hacemos con Bernoulli. Aquí traemos la ecuación que ya la hemos visto antes. Seleccionamos punto 1, punto 2, a la izquierda todo lo que tenga que ver con el punto 1, a la derecha todo lo que tenga que ver con el punto 2 y cualquiera de los dos suma una constante. Todo esto sumado es constante, todo esto sumado es constante y es igual.
Bueno, entonces lo primero que tenemos que decir es que las alturas en las que están 1 y 2, aquí, las hemos seleccionado a la misma altura. Por tanto, este término que está aquí de densidad, gravedad, altura y densidad de grado, altura son iguales, tienen la misma altura y se pueden cancelar. Bueno, el otro es este término de aquí, vale 0. La razón es que cuando se llega al equilibrio, cuando este líquido presiona y llega a la estabilidad, ya ninguna partícula puede viajar con velocidad entrando al tubo. Es decir, la velocidad en este punto 2 es 0 porque ya no se permite más ingreso de partículas. Entonces, por esa razón, este término es 0. Nos queda entonces este término que está a un medio de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado, lo dejamos ahí y decimos simplemente que la velocidad 1 es la velocidad que lleva el sistema y asumimos claramente que este tubo que está aquí involucrado dentro no hace perder velocidad en el sistema porque una vez el líquido que pasa llega al otro lado, por la misma ley de conservación de caudal, si llevan los mismos diámetros, seguirá siendo la misma velocidad. Bueno, entonces este continúa siendo el mismo y esta presión 1 que está aquí sumando pasa al otro lado a restar. Bueno, entonces ahora lo que hacemos es, para poder hallar esa diferencia de presiones 2, 1, seleccionamos los puntos A y B de manera estática. Todo lo que esté aquí hacia arriba debe ser igual a todo lo que esté del punto B hacia arriba de manera estática. Bueno, pues en el punto 1 tendremos desde este punto hasta acá, hasta el borde de la superficie donde hay otro líquido distinto. En la gran mayoría de los casos este líquido es mercurio. De aquí hasta acá tenemos densidad, gravedad, altura. Aquí está. Y de aquí hasta acá tenemos densidad, gravedad, altura, pero en este caso es del mercurio. Y a esto le sumamos la presión que está en el punto 1, que también está ayudando a ejercer hacia abajo, que es la presión 1. Para el punto B tenemos la presión 2 que esté aquí, en este punto, sumado a densidad, gravedad, altura hasta este punto. Entonces, densidad, gravedad, altura del líquido y la altura es Y más delta H, la diferencia de alturas del mercurio. Entonces, Y más delta H. Bueno, como esto sigue siendo el mismo líquido, tiene siempre la misma densidad. Bueno, me traigo la ecuación, la pongo acá y lo que he hecho es partir este término en dos: densidad, gravedad Y, densidad, gravedad, delta H. Densidad, gravedad Y, densidad, gravedad, delta H. Vemos que en ambos lados está densidad, gravedad y se puede cancelar. Bueno, entonces como lo que necesitamos es despejar el término de presión 2 menos presión 1 para poderlo reemplazar en la ecuación dinámica. Recuerden, de la ecuación estática necesitamos reemplazar en la ecuación dinámica. Lo que necesitamos reemplazar es P2 menos P1. Entonces en este caso hago lo mismo. Este P1 pasa a restar este P2 y obtengo lo que quería. Y luego este que está sumando pasa al otro lado a restar. Y ya puedo traer este término P2 menos P1 a reemplazar acá. Al reemplazarlo, entonces, queda esta expresión. ¿Qué me interesa a mí? Me interesa que saber cuál es la velocidad que lleva el fluido para luego poderlo
multiplicar por el área y hallar el caudal. Bueno, entonces en este caso la velocidad 1, ya lo habíamos dicho, es simplemente la velocidad y siempre existe una fricción en las paredes del tubo, siempre existe. Esa fricción la vamos a despreciar y en todos los modelos que vemos en esta unidad lo despreciamos. Más adelante vemos qué pasaría si tenemos en cuenta eso. Si se desprecia eso, entonces podemos decir que la velocidad es prácticamente la misma en todos los puntos. Acá es ligeramente mayor para simbolizar que hay una pérdida por fricción, pero asumiendo que todas tengan la misma velocidad, entonces podemos hallar simplemente la velocidad pasando densidad a dividir, 2 a multiplicar y como este término queda al cuadrado, sacando la raíz. Y finalmente, si lo que quiero hallar es el caudal, pues multiplico la velocidad por el área que tenga la tubería. Bueno, miremos ahora una aplicación más de este tubo Pitot. Es el caso del medidor de velocidades de aviones, velocidades relativas. Tenemos entonces, este es un avión, aquí está la turbina, y aquí tenemos un tubo pitot que se ubica por fuera, externo al avión. La gran diferencia es que el aire está pasando alrededor y esta parte de entrada que está aquí sería esta misma boquilla. Entonces, esto que está acá nos lo traemos acá y es aquí, como se ve. El aire viene y entra por la boquilla y hace presión sobre el mercurio, generando una diferencia de presiones con respecto al mercurio, pero noten ustedes que aquí hay una abertura que significa que toca la atmósfera. Como aquí el aire pasa derecho, no afecta para nada la presión que está entrando por este lado. Entonces aquí estamos con la presión atmosférica, a este lado con la presión adicional que ejerce la velocidad y este delta H me indicará a qué velocidad debería estar el avión. Miremoslo de la siguiente manera. Lo primero que vamos a decir es que si nosotros tenemos la densidad del mercurio menos la densidad del aire, que es lo que aparece aquí adentro, como una aplicación, entonces nos dice pues que como el mercurio es 13.600 y el aire es 1.3, pues la verdad no hay mayor diferencia en sumarle a 13.600 1.3 quedaría 13.600 1.3 aproximadamente, que sería más o menos lo mismo. Es decir, estamos en presencia de un líquido que es muy, muy denso, con el aire que es muy poco denso. Entonces, al hacer este reemplazo aquí en la ecuación, para poder hallar la velocidad, simplemente reemplazamos esto por la densidad del mercurio. ¿Sí? La densidad del aire queda igualmente dividiendo y así podemos hallar la velocidad a la que transita el avión. Otra de las aplicaciones de la ley de Bernoulli es el tubo Venturi. Bueno, acá tenemos un tubo Venturi. Simplemente viene un tubo que lleva un líquido y se le conecta aquí entre sus extremos este tubo que tiene una disminución de área en el centro. De aquí de la mitad sale un marcador de presión y de aquí del extremo sale otro marcador de presión. En este caso, si sale un pequeño tubo
que está a la presión atmosférica arriba al aire, se llegará a un mayor nivel que aquel tubo que salga del centro, donde la tubería ha disminuido de diámetro. Entonces acá, donde la velocidad es baja, se tiene una mayor presión, y acá donde la velocidad se torna alta porque las líneas de velocidad que aquí están en amarillo se juntan, la velocidad aumenta, entonces la altura indicará que allí hay menor presión. Si vuelve y se recupera el diámetro, se volverá a alcanzar la misma altura del diámetro inicial. Si el diámetro no cambia, se conserva las mismas alturas. Si disminuye, cae. Bueno, entonces para resolverlo empezamos por la dinámica, que es el principio de Bernoulli. Todo lo que sucede a la izquierda con la ecuación es del punto 1 y todo lo que sucede a la derecha es del punto 2, y lo que sucede a la derecha es constante e igual a lo que sucede a la izquierda. Es decir, las condiciones para el punto 1 deben ser iguales para el punto 2 sumadas. Bueno, entonces miremos que podemos ir cancelando. Lo primero es que estas alturas H1 y H2 son iguales, y por facilidad podemos igualarlas a cero y tomar este punto como el punto de referencia. Pudiésemos decir que simplemente se cancelan porque son iguales, o simplemente se cancelan porque H es igual a cero. La presión, esta que está aquí, se puede hallar de manera estática. Si me paro aquí, puedo calcular la presión dependiendo de qué tiene encima el tubo. Pues tiene la presión atmosférica, el aquí, más la densidad por la gravedad por la altura del líquido desde acá hasta acá, teniendo en cuenta que la altura del líquido es el cambio de alturas más y. Y es el punto a la altura cero. El cambio de altura más y. Si analizo el punto 2, este de aquí, la presión en este punto va a ser la presión atmosférica más la densidad por la gravedad por la altura y. Mucho menor, que quiere decir que tiene menos presión. Al reemplazar, aquí de una vez puedo partir este en dos, multiplicando y densidad y gravedad, y multiplicando delta H densidad y gravedad, partirlo en dos términos al reemplazar la presión 1. Reemplace la presión 1, son estos tres términos. Se reemplaza la presión 2, son dos términos, aquí están puestos. ¿Qué podemos cancelar? Podemos cancelar presión atmosférica, que suma ambos lados, y se puede cancelar densidad gravedad Y, que también suma a ambos lados. Luego me doy cuenta que la densidad multiplica todos los términos y también se puede cancelar. Bueno, ahora lo que voy a hacer es, lo que me quede aquí, voy a dejar los términos de velocidad a la derecha. Paso esta velocidad al otro lado a restar y tengo este componente. Este 2 está factorizando, un medio, está factorizando ambos términos, lo puedo factorizar y mandar a multiplicar el 2 a la gravedad y el cambio de altura. Y otra cosa que puedo hacer es que después de ponerlo a multiplicar, pasarlo a la derecha, y lo que esté a la derecha, pasarlo a la izquierda simplemente, porque recuerden que lo que quiero hallar es el caudal. Quiero saber cuánto líquido está pasando por la tubería. Entonces, para hallar el caudal, primero hallo la velocidad. El caudal
es el área por la velocidad, pero ya sabemos que es una constante. Lo que esté pasando por esta tubería de área 1 es igual a lo que esté pasando por esta tubería de área 2. Entonces, A1 por velocidad 1 es A2 por velocidad 2. Como necesito despejar la velocidad 1 para reemplazarla aquí, entonces paso el área 1 a dividir. Ahora sí me traigo lo que es la velocidad 1, todo esto, y lo pongo acá. Al reemplazarlo puedo dejar este término al cuadrado multiplicado por este otro término al cuadrado porque aquí hay un cuadrado en ambos. Con eso consigo que en ambos términos esté la velocidad 2 al cuadrado, la puedo factorizar. Velocidad 2 al cuadrado por 1 me reproduce la velocidad 2 al cuadrado, velocidad 2 al cuadrado por la relación de áreas me reproduce este otro término. Puedo pasar este término a dividir y luego de pasar a dividir puedo sacar raíz para eliminar este cuadrado. De esa manera he conseguido la velocidad 2, la velocidad cuando se pasa por este punto. Si lo multiplico por el área 2, voy a obtener el caudal que necesito. Existe una variación al tubo Venturi y es esta. En realidad esta es la más común. Se conecta un tubo en U desde la zona de mayor diámetro hasta la zona de menor diámetro. E internamente pues, se le localiza un fluido que normalmente siempre es mercurio. En el punto 1 hay mayor presión, en el punto 2 hay menor presión, entonces se nota una diferencia de alturas en el mercurio por el cambio de presiones. Las ecuaciones que permiten resolver el sistema para hallar la velocidad y después el flujo multiplicando por el área son estas. Las dejo indicadas para que el estudiante la saque por su cuenta. Miremos ahora los tanques. Supongamos que tenemos un tanque abierto y quiere decir que aquí no tiene una tapa, sino que directamente la atmósfera está conectada a la superficie del líquido. De allí se saca un tubo o manguera que da vuelta aquí en U, a eso se le llama un sifón, llega hasta una altura muy baja y en algún momento sale el líquido a un ángulo, eh, puede ser o no produciendo un movimiento parabólico. Entonces nos preguntarán varias cosas. Normalmente nos preguntan cuál es la velocidad en el punto C, que será la misma velocidad de salida, y cuál será la presión en cualquier punto de la tubería. Y también nos preguntarán qué tan alto puede ser este punto B, o mejor, qué tan alto puede ser el sifón. Bueno, empecemos con la velocidad de salida. La velocidad de salida es la misma velocidad en C. Entonces, si lo averiguamos en este punto, lo mejor que podemos hacer es tomar nuestra referencia, esta línea punteada que está acá, nuestra referencia, para que sea cero como el mismo punto o la altura C. Y debemos de tomar dos puntos. El C es lógico que lo utilicemos porque allí queremos hallar la salida, pero también podemos utilizar el punto A o el punto B. Por facilidad, es mejor utilizar un punto A que queda en la superficie del líquido, allí donde está el nivel.
Bueno, entonces en ese punto tenemos que la altura de A, como nuestra referencia es esta, la altura de A es la altura en la que esté ubicada el tanque más la altura a la que vaya el nivel del líquido. Nos traemos la ecuación de Bernoulli. Todo lo que pasa en A estará a la izquierda y todo lo que pasa en C estará a la derecha. De entrada, sabemos que la altura de C la tomamos como cero por facilidad. Bueno, eliminado este término, nos quedan los demás. ¿Qué podemos hacer en este? Bueno, la presión de C es la misma presión atmosférica porque este punto C está tocando el aire. Se reemplaza acá. La presión de A es la misma presión atmosférica porque el punto A está tocando el aire. Entonces las presiones atmosféricas también se pueden cancelar a ambos lados de la ecuación. Ambas se están sumando. Ahora, nuevamente el caudal. Área por velocidad, cualquiera de los dos es caudal y se debe de conservar. Entonces lo que voy a hacer acá es pasar esta área de A, que es toda esta área de A, la paso a dividir el área de C, donde el área de C es el área del tubo. El propósito es poder traer esta velocidad en A, que sucede después de pasar el área en A a dividir, para reemplazarlo acá. Al reemplazarlo, entonces velocidad la puedo poner, recuerden, la relación de áreas al cuadrado y la velocidad al cuadrado. Aquí está, relación de áreas al cuadrado, relación de velocidad al cuadrado. Como lo que necesito siempre es hallar la velocidad, entonces paso todas las velocidades a la izquierda y los términos que no tengan velocidades a la derecha. Allí me doy cuenta que un medio de la densidad por la velocidad hacia el cuadrado es factor común, que multiplica a este término y a este caso a 1. Ahí ya los tuve. Factoricé un medio de la velocidad hacia el cuadrado que multiplica este término y aquí simplemente 1 porque es exactamente el mismo término. Esta densidad está multiplicando ambos lados. Se puede ir. Ahora, el área C es mucho menor que el área A. El área C es el área del tubo, mientras que el área A es el área del tanque. Eso quiere decir que el área C es mucho más de 10 veces más pequeña que el área A. Entonces, si yo divido el área C sobre el área A, obtengo un número mucho menor que 1. Y si es un número menor que 1 y se eleva al cuadrado, es un número mucho menor que 1. Entonces, al comparar este número con 1, básicamente este valor es despreciable. Si reemplazáramos algún valor como 0.001, que sería más o menos esta relación, pues al restarle 1 me daría menos 0.9998 o algo similar. Y eso quiere decir que este número sigue siendo aproximadamente 1. Por eso este se desprecia. Entonces ya puedo despejar la velocidad. Como aquí hay un menos y aquí hay un menos, pues los puedo cancelar. Y me quedará que la velocidad está al cuadrado, entonces tengo que sacarle raíz. Bueno, antes de eso paso el 2 a multiplicar y luego saco la raíz. De esa manera he conseguido la velocidad de salida,
o sea, la velocidad en el punto C. Esto en particular funciona sin importar que exista o no exista una tubería. Simplemente se necesita medir el cambio de altura que existe entre el punto de la salida con respecto al nivel. Observen que en este caso la altura A era la suma de estas dos alturas desde 0 hasta A. En caso genérico, este delta H es el cambio de altura que será el mismo desde aquí a cualquier punto. Funcionará con o sin tubería. A esta ecuación se le conoce como la ecuación de Torricelli para los tanques. Simplemente dependiendo de el cambio de altura va a ser la velocidad de salida del fluido. Miremos ahora la presión en un punto cualquiera. En este caso va a ser la presión en B. Otra vez tengo que seleccionar dos puntos. Por facilidad, como ya sé la velocidad por aquí de pronto me pueda servir, tengo el punto C y el punto B. Entonces, con el punto B y el punto C, voy a resolver la ecuación de Bernoulli. Voy a conservar mi referencia como el punto más bajo, que es el de C, con altura 0. Entonces, la altura B será la altura del tanque, la altura del nivel, más la altura donde esté el sifón. Ahora, la velocidad en B es igual a la velocidad en C y es igual a la velocidad de salida. ¿Por qué es igual? Porque es la misma tubería con el mismo diámetro arriba y abajo. Entonces si tienen el mismo diámetro, tienen la misma velocidad. Como tienen el mismo caudal, tienen la misma velocidad. Bueno, entonces no fue necesario la velocidad de salida porque simplemente las dos velocidades son iguales. Entonces estos dos términos se pueden ir. Este otro término simplemente se va porque la altura es 0. Entonces me va a quedar que paso este término al otro lado a restar y me quedará a la izquierda la presión en B. Pero la presión en C, ya sabemos que como está tocando el aire, es la presión atmosférica. Entonces solamente es cuestión de reemplazarlo. Como resultado, la presión en B es la presión atmosférica menos densidad, gravedad y la altura del punto B con respecto al suelo. Esto quiere decir que la presión en B va a ser menor a la presión atmosférica. Miremos ahora en el punto B también, en este punto, cuál debería ser la altura de este sifón con respecto al nivel del líquido, cuál debería ser la altura máxima para que la altura límite, para que el líquido no fluya, cuál debería ser. Recordemos que estos sifones los ponemos porque queremos sacar el líquido de un tanque o porque existe una barrera que no nos permite extraer el líquido directamente. Bueno, entonces si lo queremos hacer, lo primero pues es, claro, hacer una ecuación de Bernoulli entre el punto A y el punto B, el punto A y el punto B. Ahora, tenemos que establecer un punto de referencia que siempre va a ser el punto más bajo, o sea, el punto A. Bueno, y ahora la altura de B va a ser, para este caso, el máximo valor que pueda obtener la altura del sifón. Las velocidades en A y B
deben ser cero, porque se supone que cuando llegamos al valor máximo, no hay forma de que el líquido fluya de un lado a otro, o sea que no hay manera de que existan velocidades. Y finalmente la presión aquí debe ser cero, porque existirán fuerzas hacia la izquierda y hacia la derecha iguales, pero opuestas, de tal manera que la presión en este punto sea cero. Esas fuerzas existen porque es simplemente efectos gravitacionales. Entonces hemos llegado al punto en el que la presión es cero. Bueno, ¿qué pasará cuando se lleva a esa altura que la presión se convierte en cero? Entonces, lo primero es decir que la altura A, al reemplazarlo en Bernoulli, hace que se cancele este término. La presión en B, en cero, se va. Las dos términos con velocidades se van porque las velocidades son cero. Y nos queda simplemente que la presión en A es la densidad por la gravedad por la altura B. La altura B es la altura del sifón. Y resulta de que la presión en A, en este punto A, la presión es la presión atmosférica. Por tanto, simplemente despejando la altura B, pasando densidad y gravedad a dividir la presión, podemos saber cuánto es el máximo valor que se pueda tener. Si estamos a nivel del mar y queremos saber cuál sería esa altura, pues nos traemos la presión atmosférica, 1.013 por 10 a la 5, nos traemos la densidad del agua, para hacerlo esta vez con el agua. Si cambiamos de líquido, pues cambiará la altura, lo vamos a hacer con agua. Y la gravedad 9,8. Eso nos va a dar que para 10.13 metros ya se pierde la capacidad de mover de un lado al otro con un sifón. Bueno, miremos otro ejemplo para finalizar y es la fuerza de sustentación. Cuando un avión está volando, necesita que sus alas tengan una fuerza que ayuden a levantar al avión. Eso se consigue porque al enfrentarse el ala contra las moléculas del aire, unas van a ir por debajo y la forma del ala va a favorecer un aumento de presión, o sea, junta mucho las moléculas, mientras que por encima favorece un aislamiento de las moléculas, o sea, una disminución de la presión. Tenemos una zona de baja presión y una zona de alta presión. Eso genera una diferencia de presión, lo que llamamos un delta P. Entonces, la diferencia, como esta presión es más alta, favorece que la fuerza sea hacia arriba. Y a esa fuerza la llamamos la fuerza de empuje o fuerza de sustentación para hacer permanecer el aire, el avión en el aire, perdón. Como la presión es la fuerza sobre el área, entonces la fuerza será presión por área, que es lo que aparece aquí. Fuerza es igual a presión por área, y el área pues será el área de las alas, la que está haciendo que el avión suba. Resolvámoslo por Bernoulli. Tenemos el punto 1 por encima, el punto 2 por debajo, a la izquierda el punto 1, a la derecha el punto 2. Pasamos términos que lo que quiero hacer es que quede a la derecha la presión 2 menos la presión 1, por eso pasamos esta presión a restar. Estos otros dos términos los pasamos a restar al otro lado. ¿Por qué podemos hacer que la resta de las dos, densidad, gravedad por altura, sea cero? Sencillamente porque estos dos puntos están tan cerca a unos cuantos centímetros que las restas de estos dos valores son números muy pequeños. No hay un cambio
significativo de la presión por cambios de altura. Es muy pequeño, entonces estos dos términos se pueden despreciar. Al restarse, son prácticamente los mismos, se pueden hacer cero. Nos quedan estos otros dos términos, que sí, pues por magnitud son más influyentes que estos. Podemos factorizar, bueno, primero definamos que esto que está aquí es el delta P, que ya sabemos que tiene que ser igual si paso esta área a dividir a la fuerza sobre el área, fuerza sobre área. Entonces, este cambio de presión, si lo tengo aquí, lo puedo traer. Lo traigo factorizando un medio y factorizando la densidad. Un medio de la densidad que multiplica la velocidad 1 al cuadrado menos la velocidad 2 al cuadrado. Ahora, si este es un avión, normalmente el centro de masa, que es donde se ejecuta el peso, no es el mismo punto donde se ejecuta la fuerza de sustentación. Aquí también tenemos una fuerza de sustentación. Suponiendo, en este caso suponiendo, que la fuerza de sustentación sea igual a la masa por la gravedad. Es una suposición diciendo que el centro de masa de todo el avión está en el mismo lugar donde se hace la fuerza de sustentación de todo el avión. Podemos reemplazar que la fuerza de sustentación es la masa por la gravedad. Este 2 que está aquí dividiendo lo puedo pasar a multiplicar y queda en este lugar. Y esta densidad que está multiplicando la puedo pasar a dividir y queda en este lugar. Como resultado, esta será la ecuación que nos define cómo debe ser la velocidad. La diferencia de velocidades que deben de tener eh, el sistema para que se permanezca en sustentación el avión. Bueno, más adelante quedarán unos ejercicios para que ustedes resuelvan.